Vamos a continuar con el tema de principios de Mendel, también llamadas leyes de Mendel, ¿no? Habíamos adoptado la modalidad de ir describiendo el tema en la forma como secuencialmente lo habría hecho Mendel y después enunciar el principio, ¿no? Después de ver los experimentos, etcétera, ¿ya? Entonces, a modo de repaso, vamos a repasar un poquito el primer principio para entrar ya en el segundo principio de Mendel, ¿ya? Entonces decíamos, lo primero que hizo como trabajo Mendel fue la obtención de cepas puras, ¿no? Eso hemos dicho, si bien había mucha cultura ya del cultivo sobre todo de plantas ornamentales, se podía comprar semillas de la planta que uno requería, el color, tamaño, qué sé yo. Mendel se aseguró de que las plantas que él estaba cultivando para hacer sus experimentos fuesen cepas puras, ¿no? Pero no respecto a toda la planta, sino a un determinado carácter. Ya les dije, eso fue lo notable en Mendel, no tratar de ver al individuo como un todo, sino simplemente como viendo una característica, ¿sí? O rasgo heredable, o después dos características, de repente hasta tres, pero no pues las cientos o miles de características que puede presentar un ser vivo, ¿ya? En conjunto, ¿no? Es decir, sino individualmente, ¿sí? Entonces eso seguramente le tomó bastante tiempo, ¿no? Repasemos, habíamos dicho, Mendel trabajó con 7 características, ¿sí? En el rasgo dominante, en el rasgo recesivo. Entonces él tuvo que obtener 14 cepas puras, ¿no? para este espécimen vegetal, ¿ya? Bueno, ahora sí, lo primero que hizo ya como parte experimental fue el entrecruzamiento de cepas puras para una característica. Vale decir, una vez que él estaba seguro de que la planta alta nunca le iba a dar, ¿no? sorpresivamente alguna variación, ¿sí? O la planta baja lo propio, ¿no? Siempre se mantenía baja en varias generaciones, pues las entrecruza, ¿no? Planta alta con planta baja. Pura, habíamos dicho, después vamos a ver que es hasta redundante, es decir, en el caso del carácter recesivo, ¿ya? Entonces, obviamente, estamos ahorrando también, digamos, algo de tiempo en entender los principios de Mendel, usando hoy en día una nomenclatura que ya se maneja universalmente, ¿no? Y eso es representar, decíamos, una característica con una letra, ¿sí? En este caso altura vamos a representar con la letra A, porque así nos hace recuerdo que es altura, ¿sí? Y le vamos a dar la letra mayúscula al carácter dominante dentro de altura, que es alto, ¿sí? Y la letra minúscula al rasgo recesivo dentro del carácter altura, ¿sí? Bajo, ¿ya? Entonces, la minúscula. Entonces, si es pura, significa que los dos alelos, el que heredó la planta del lado paterno y del lado materno, son iguales, ¿no? En este caso, dominantes. Homocigoto dominante. Homocigoto recesivo. ¿Sí? Bueno, ahora, eso es el primer paso en hacer este tipo de entrecruzamientos, ¿sí? Representar adecuadamente el fenotipo de la planta o del ser vivo que estamos queriendo representar, ¿ya? Entonces, en este caso, A mayúscula, A minúscula, A minúscula. El segundo paso es ver qué gametos pueden producir estas células, porque así, decíamos, son las células de toda la planta, ¿sí? Incluyendo las células sexuales, las que van a dar origen a los gametos, por meiosis. Entonces, cuando se produce la meiosis, ¿sí? Esta célula sexual produce todas las combinaciones posibles de gametos. En este caso no hay más que una combinación, ¿sí? Una opción, la que todos los gametos lleven el carácter dominante. Y en este caso, el carácter recesivo, ¿sí? Entonces, son gametos de esta planta, gametos de la planta.
Ahora Mendel los entrecruza. Decíamos, eso fue tedioso porque había que asegurarse, ¿no?, que la planta alta no se autofecunde ni la planta baja se autofecunde. ¿Ya? Entonces él seguramente extirpó de una de las plantas, ¿sí?, los órganos masculinos, ¿ya?, dejó los femeninos y llevó el polen de una planta a la otra. ¿Ya? Entonces vamos a suponer que el polen de las bajas fue llevado, ¿no?, en un pincel, ¿sí?, a los órganos femeninos de la planta alta. ¿Ya? Entonces de esa manera él hace a voluntad los entrecruzamientos. Obviamente después protege esa flor fecundada para que no venga nada extraño, una abeja, el viento, qué sé yo, y bueno, pues interfiere en el experimento, ¿no? Entonces esta representación también es moderna, digamos, ¿no?, entre comillas. Lo que hizo Mendel fue dibujitos, ¿sí? Él representó la primera generación, ¿no?, que fueron todas plantas altas. ¿Ya? Ahora, nosotros, esto se llaman las cuadrículas de Punnett, o cuadrículas de Punnett, como quieran pronunciarlo. ¿Ya? Entonces, ponemos los gametos, digamos, masculino, gametos femenino, aunque aquí no hay ese problema de sexo, digamos, ¿no? ¿Ya? Ya, entonces representamos los gametos y hacemos el entrecruzamiento. ¿Ya? Entonces vemos que todas las plantas son la unión de un gameto con el otro, ¿no?, en este caso dando como resultado híbridos. ¿Ya? Pero eso lo vemos aquí, ¿no? Mendel en realidad no lo vio. Él dijo, la primera generación, ¿sí?, tiene un fenotipo, todos los fenotipos, esto es lo que se ve, un fenotipo y todas son altas, ¿sí? En este fenotipo todas son altas, ¿sí? Decíamos, ¿les sorprendió? No, seguramente que no, porque ya digamos, el común de la gente que se dedicaba un poco a la planta ornamental, a la parte ornamental de plantas, sabía que ocurría este fenómeno, ¿no? Cuando se introduce una planta alta con una baja, usualmente, ¿sí?, las plantas serán la mayoría altas. ¿Ya? Sí, en este caso, como Mendel tuvo el cuidado de hacer sus experimentos muy bien controlados, pues todas son altas. ¿Sí? 100% de altas. ¿Ya? Ahora, lo segundo que hizo, ¿sí?, fue entrecruzar esta generación entre sí. En este caso, pues se puede tomar un conjunto de plantas, proceder a la autofecundación, o, para no incorporar una variable que después pueda ser motivo de discusión, seguir el mismo procedimiento, ¿no?, de un grupo de plantas, extirpar los órganos masculinos y en el otro grupo de plantas fertilizar con el polen correspondiente, ¿no? Entonces, eso es lo que hizo. ¿Ya? Es decir, entrecruzó la generación 1 entre sí. ¿Sí? ¿Cómo es la representación de estas células? Híbridas. Ahora sabemos que son híbridas, ¿no? Después, con los principios de Mendel, se puede decir que son híbridas. ¿Ya? Estas híbridas, ¿no es cierto?, producen, obviamente, ya dos posibles gametos. Uno que lleva el alelo dominante y el otro que lleva el alelo recesivo. ¿Sí? Hacemos la cuadrícula, ¿ya?, y obtenemos ahora sí algo más interesante, ¿no? ¿Sí? Plantas altas, ¿sí? 1, 2, 3, esto lo voy a rehacer, se ve muy mal, por favor. ¿Ya? Vamos a pintar más bonito. Bueno, ya. Entonces decimos, aquí hay un 75%, hay un 75% de altas. ¿Sí? Esto es fenotipo. ¿Ya? Fenotipo. Lo que se ve, se veía que, por decir, de 1000 plantas que se habían producido en la generación 1, 750, más o menos, eso lo dirá la estadística, hasta dónde puede ser ese más o menos, ¿ya? Son altas, y solamente un 25% de bajas. ¿Sí? 25% de bajas.
Obviamente esto también es fenotipo, ¿no? Fenotipo. ¿Ya? Bueno, estos resultados fueron los que le llevaron a Mendel a deducir su primer principio. ¿Sí? ¿Qué dice? ¿No? Un rasgo heredable, una característica, está definida por dos factores. En esos tiempos no se manejaba la palabra gen, ni menos la palabra alelo. ¿Ya? Gen o alelo sabemos que es lo mismo. Es una secuencia, un gen, una secuencia de DNA que codifica una proteína, ¿no? Que luego dará un resultado visible, fenotípico. ¿Sí? Eso es un gen o alelo. ¿Ya? No se conocía ese término, se conocía el término, o él introdujo el término factor, por dos factores, un paterno y un materno. Es decir, uno de los factores era del padre y otro de la madre. Acá lo vemos, ¿no? ¿Sí? Este es un rasgo heredable, la altura. Un alelo viene del padre y un alelo viene de la madre. ¿Ya? Aquí igual, ¿no? Vemos que en este caso una planta alta está definida por dos factores. En nuestro caso los dos son iguales, acá también. ¿Sí? Ahora, estos factores, genes, alelos para nosotros hoy, ¿sí? Se separan durante la meiosis, ¿ya? Durante la formación de gametos. ¿Estamos? Acá. ¿Sí? Y se reúnen, pues, se juntan, ¿no? Nuevamente al formarse la progenie siguiente. ¿Sí? Acá está. En todas las posibles combinaciones. Bueno, aquí no hay más que una combinación, ¿no? Un gameto, un alelo dominante y uno recesivo. Aquí igual, pero aquí hay más combinaciones, ¿no? ¿Ya? Hay que anotar todas. Esta es otra cosa que hay que tener cuidado en la genética. No hay que olvidarse de ninguna posible combinación. Si yo, en mi afán de hacer los entrecruzamientos, claro, ahora es sencillo con uno solo, pero después cuando uno ya hace con dos hay que tener más cuidado, cuando hace con tres, peor la cosa, ¿no? Entonces, poner todas las combinaciones, ¿ya? Entonces, estos factores que se separan en la meiosis se reúnen nuevamente en todas las posibles combinaciones en la progenie. ¿Sí? Ahora hay un añadido, ¿no? Le dijeron sobre la base de lo que vio Mendel, dijo, hay un factor que es dominante y otro factor que es recesivo. Cierto, pero no absoluto. ¿Ya? Hay en algunas características una codominancia, es decir, no hay ninguno dominante ni recesivo. ¿Sí? Ambos se expresan en una combinación que ya luego iremos viendo qué es lo que sucede en algunos ejemplos de esas combinaciones. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, ese es el primer principio de Mendel. Recuérdenlo porque después lo vamos a seguir aplicando. Ya, continuamos. Entonces veremos el segundo principio de Mendel. ¿Ya? Es decir, lo segundo que hizo Mendel, o en este caso, lo primero era, pero lo tercero que hizo Mendel, el primer caso era la obtención de cepas puras, ¿no es cierto? El segundo era el entrecruzamiento de cepas puras para una característica. Y ahora lo que va a hacer Mendel, lo que va a hacer Mendel es el entrecruzamiento de cepas puras para dos características. Cruzamiento de cepas puras para dos características. En este caso, vamos a tomar como ejemplo altura, ya que ya sabemos, y color de flor, ¿ya? Flor lila, flor blanca, ¿sí? Entonces tenemos altura, ¿no? Altura y color de flor. ¿Sí? Para la altura, ya sabemos, usamos la letra A. Y para el color de flor, si no me equivoco, en nuestro cuadrito hemos definido usar la letra F. ¿Ya?
altura, alto A mayúscula, bajo A minúscula. Color de flor, F. F mayúscula para lila, dominante, y F minúscula para blanco, recesivo. ¿Ya? Aquí ya se podrán dar cuenta que si yo uso para alto A, para bajo B, para flor lila L y para flor blanca B otra vez, no sé, ¿sí? Me voy a hacer una ensalada terrible, ¿no? Entonces hay que respetar aquello que hemos dicho, una letra que en lo posible nos recuerde al rasgo, a la característica, ¿sí? Y dominante mayúscula, recesivo minúscula, ¿sí? Ya debe ser unas 8 o 10 veces que digo lo mismo, ¿sí? Pero bueno, la experiencia al evaluar me hace ver, me ha hecho ver siempre que hay gente que a pesar de eso usa cualquier letra para cualquier rasgo. Entonces obviamente no llega muy lejos. ¿Ya? Bueno, entonces vamos a entrecruzar la planta alta, ya no voy a poner planta, ¿no? Alta pura, lila pura, ¿sí? Sí, de flor lila, y una planta baja pura, lila, blanca pura. ¿Sí? Fíjense, una planta está reuniendo los dos dominantes, ¿no? Altura, ¿sí? Alto, y color de flor lila. Y la otra, los dos recesivos. Lo primero que debemos hacer es representar adecuadamente los genotipos. ¿Ya? Vale decir, alta pura, ¿no? ¿Sí? Y lila pura. ¿Ya? Así son todas las células de esta planta respecto a los alelos altura y color de flor. Y en este caso, ¿no? Me voy a hacer un poquito más juntito, por favor, después me va a faltar espacio. Esta. No otra parte. ¿Ve? ¿Ya? Alta pura, lila pura, baja pura, blanca pura. Aquí igual después veremos que es una redundancia, ¿no? Porque para que sea baja tiene que ser los dos recesivos y para que sea blanca tiene que ser los dos recesivos. Pero sin embargo, para no, como estamos aprendiendo, vamos a poner nomás mientras tanto el puro. ¿Ya? Término puro. Bueno, segundo paso. Representar todos los gametos posibles en la combinación posible de los alelos. En este caso significa que el gameto tiene que llevar un alelo de altura y un alelo de color de flor. ¿Sí? Cuidado que pongan las dos A's por un lado y las dos F's por otro lado. Eso significa que ese gameto ya no lleva el carácter altura y el otro no lleva el carácter color de flor. O sea, están eliminando un carácter del gameto. Y eso no es posible. Los gametos, obviamente, vamos a ver que ya en algunos casos de errores genéticos, ¿no? Puede haber la pérdida de un alelo. ¿Ya? Cuando hay una mala separación de los cromosomas, etcétera, en la meiosis, pues no solo un alelo, sino incluso de toda una cromátide que puede llevar muchos alelos ahí adentro. ¿Ya? Bueno, eso lo vamos a ver bien con trastornos genéticos, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que un alelo va a llevar un gameto, esto es un gameto, ¿no? Un gameto, ¿ya? Un gameto va a llevar un alelo de altura y uno de color de flor, y este lo propio. En este caso son iguales, ¿no? Y este igual. ¿Ya? Separaditos, ¿no? Separaditos. ¿Ya? Ahí está. Esos son los gametos posibles en estas plantas. No se olviden, esto es la generación P. O sea, los parentales, los padres. ¿Ya? Ahora vamos a representar la generación F1. ¿Vale? Aquí es F1. ¿Sí? F1.
F1 va a ser el entrecruzamiento de ¿sí? ¿Ya? Gametos paternos, gametos maternos. ¿Ya? No importa dónde pongan, el resultado es el mismo. ¿Ya? Ahora sí, representan las combinaciones. ¿Ya? Bueno, usualmente, no es obligatorio, pero ayuda mucho después a interpretar los resultados. Los alelos de un carácter van juntos y los de otros van juntos. ¿Ya? Yo no tendría ningún problema en poner AF mayúsculas y AF minúsculas. No está mal, solo que después mi cerebro se va a complicar un poco en ver si hay híbridos, si hay puros, etc. ¿No? Entonces, muy recomendable es poner los alelos de una característica siempre juntos. Y usualmente, si hay un dominante, primero que el recesivo. ¿Ya? Eso no hay una norma, ¿no? Pero por costumbre, por facilidad. Hay un programita que después lo vamos a usar. Bueno, una aplicación, es un programa muy grande. Tiene una aplicación que en internet que hace estos entrecruzamientos por nosotros, para no estar ahí en la pizarra o en un papel haciendo los entrecruzamientos, ¿no? Lo hace incluso en sentido gráfico. ¿Ya? La aplicación, yo tengo dos teléfonos, un iPhone, ¿no? Para uso, digamos, casero, y un Android para ya videos, para otras cosas, ¿no? Cuando lo he bajado en el iPhone, cumple esto que les estoy diciendo, ¿no? Pone los alelos juntos, los alelos y de una característica juntos. Pero cuando lo he bajado en Android, los alterna. Y por eso les digo, es un poquito más complicado. Lastimosamente casi todas las personas, por lo menos en nuestro medio, usan teléfonos Android, ¿no? Bueno, ya lo vamos a ver en la práctica o cuando usemos esa aplicación. ¿Ya? Bueno. Ahí está. ¿Qué podemos decir de esto? A ver, ¿cuál sería el fenotipo? No se olviden, fenotipo, lo que vemos, ¿no? Lo que vemos. ¿Qué veríamos en esta generación? Veríamos que todas las plantas son altas, ¿no es cierto? Y todas las plantas son de flor lila. ¿Cuántas? Todas, 100%. ¿Sí? 100%. ¿Por qué? Porque todas tienen por lo menos un alelo dominante de altura de alto y un alelo dominante de color de flor lila, ¿no? Entonces el 100% son plantas lilas y altas. ¿Ya? O altas y lilas, pues respetando el orden que estamos representando las características. Bueno, ahí aquí volvemos a ver el primer principio de Mendel, ¿no? Una característica está definida por dos factores, por lo tanto hay dos alelos, dos genes para alto y dos genes para color de flor, ¿ya? Uno se hereda del padre y otro se hereda de la madre. Estos factores se separan durante la meiosis, evidentemente, ¿no? Aquí estos dos se separan, aquí está uno, aquí está el otro, ¿ya? Al formar los gametos. Y luego se reúnen, ¿cierto?, los alelos, ¿sí?, al formarse la nueva progenie. ¿Ya? Entonces, tenemos la reunión de todos los alelos de la parte paterna, de la parte materna. ¿Sí? Ahí está. Ese es el primer principio de Mendel. Ahora, ¿qué hizo después Mendel? Lo que hizo Mendel fue entrecruzar esta generación F1 por F1. O sea, nuevamente, F1 por F1. ¿Sí? Vale decir,
Ahora bien, aquí me falta el por, ¿no? Vamos a poner un poquito más abajo. Recuerden, esta es la generación P. ¿Ya? F1 por F1. Ahora sí, ¿qué gametos pueden formarse a partir de esta planta y de esta planta? Y aquí recordamos, cada gameto va a tener un alelo de una característica y otro alelo de la otra característica. ¿Sí? No puedo normalmente poner las dos A's juntas y las dos F's juntas, porque dejo a una planta sin una característica y las otras sin la otra característica. ¿Ya? Entonces tengo que ver, ¿no?, todas las posibles combinaciones. ¿Ya? Entonces, ¿qué alelos forma este? Por ejemplo, forma el alelo A mayúscula con F mayúscula. Los dos dominantes. Un dominante, un recesivo. ¿Sí? El otro recesivo y el otro dominante. ¿Sí? Y finalmente los dos recesivos. Y está lo propio, ¿no? Voy a pintar aquí, por favor, disculpen. Si no me voy a quedar sin campo abajo. ¿Sí? 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Son los mismos, ¿no? Son iguales. Ya. Ahora sí, hago el entrecruzamiento. ¿Ya? Vamos, ahora sí, con paciencia. Ustedes tienen que representar sin equivocarse. ¿Sí? Bueno, aquí hay 16 posibles entrecruzamientos, digamos, ¿no? ¿Ya? Pero ¿cuántos fenotipos hay? Fenotipos. ¿Ve? Fenotipos. A ver, vamos a ir bien. Fenotipos pueden ser altos, bajos, lilas, blancos, en todas sus posibles combinaciones. Por ejemplo, alto con lila, ¿no? Bajo con blanco, ¿sí? Alto con blanco, bajo con lila, ¿sí? Es decir, todas esas posibles combinaciones. Es decir, plantas que expresen, ¿no? Están altas, ¿ya? Altas y lilas. A ver, para que sea alta, para verla alta, basta que haya una A mayúscula y una F mayúscula, ¿sí? No importa lo otro,
pueden ser también mayúsculas o alguna minúscula, no importa. ¿Ya? Estamos viendo el fenotipo. A ver, ¿cuántas plantas son altas y lilas? Una. ¿Ve? Una. Vamos a encerrar un círculo para que no sea tan cochina la cosa. Una. ¿Esta es alta lila? Sí. 2. Alta lila, sí, 3. Alta lila, 4. Recuerden, basta que hay una A mayúscula y una F mayúscula, no importa lo otro. ¿Ya? 4. 5. Esta ya no, porque hay 2 Fs minúsculas. ¿Sí? 6. Aquí tampoco, 2 Fs minúsculas. 7. ¿Sí? 8. Aquí no, porque hay 2 Fs mayúsculas, 2 minúsculas, 9. Aquí hay 2 minúsculas, 2 minúsculas, 2 minúsculas, 9. Altas y lilas hay 9. ¿Sí? Ahora, altas, blanca. Para que sea alta, tiene que haber por lo menos una mayúscula, y para que sea blanca, tienen que ser las 2 Fs minúsculas. ¿Sí? Entonces tenemos alta blanca, 1. Alta blanca, 2. Baja, baja. Alta blanca, 3. Baja, baja. ¿Sí? 3. Bueno, sí. Otra combinación, baja, lila. Para que sea baja, las dos tienen que ser minúsculas, las dos As minúsculas, y para que sea lila, por lo menos una A mayúscula, ¿no? Entonces tenemos una baja, no, esto lila, ¿sí? Baja, lila, 2, y baja, lila, 3. Y finalmente, ¿cuál es una combinación posible? Baja y blanca. Y ya nos queda solamente esta. ¿Ve? Baja, blanca. ¿Ya? Así, una. Esta es la famosa relación 9-3-3-1. ¿Ya? ¿Se van a acordar? 9-3-3-1. O sea, 9 expresan el carácter, los dos caracteres dominantes. ¿Sí? 3 expresan el primero dominante y el segundo recesivo. Otras 3 expresan el primero recesivo y el segundo dominante. ¿Ya? Y solamente una expresa los dos alelos recesivos. Esto es proporción. ¿Sí? Proporción. ¿Ya? Pueden ser, por ejemplo, 100 plantas. De 100, ¿no? Proporcionalmente 9 frente a 3, frente a 3, frente a 1, sí expresarán los dos dominantes. ¿Sí? O sea, ¿qué quiero decir? Que hay 16, ¿no es cierto? 16. ¿Ya? Entonces podríamos decir 100 entre 16, no sé cuánto darán en porcentaje, por 9, ese porcentaje es el que expresa los dos dominantes. ¿Sí? Bueno, nosotros vamos a ver, ¿vale? 16 entre 3, para que no queden las dudas. 100 entre 16. 6.25. Ya, digamos 6%. ¿Sí? 6%. ¿Eso qué quiere decir? Digamos, yo tengo como ejemplo, ¿no? 100 plantas. ¿Ya? 100 plantas. 6 por 9 igual 6.25 por 9. Quiere decir que el 56%. ¿Sí? En este caso de 100, 56 plantas tienen que ser las dos expresando el carácter dominante. ¿Sí? 3 por 6. Estoy redondeando, ¿ya? El 19%, y lo que me falta, ¿no? Es 6%.
ustedes suman eso, 56 más 18 más 6, ¿cuánto tiene que dar? 100, ¿no? Ay, me da 6. Ah, sí, me había equivocado. Está bien, 100%. ¿Ya? Entonces, así. Es proporción 9, 3, 3, 1. ¿Sí? Acuérdense. Esto va a ser muy útil cuando veamos si realmente las características se heredan en forma separada, como lo planteó Mendel, o en forma conjunta. ¿Ya? Bueno, a más de eso, acá hay que resaltar, lo voy a resaltar con marcador rojito, estas dos combinaciones, esta y esta. ¿Sí? Estas dos. ¿Por qué estoy resaltando estas dos? Creo que se resaltan ahora. Ya, esas dos. ¿Por qué estoy resaltando esas dos combinaciones? Porque fíjense, ¿cómo es esta planta? Es alta y blanca. ¿Sí? ¿Había eso aquí? No, estas eran altas y lilas y estas eran bajas y blancas. O sea, en los parentales no había. En la FF1 tampoco, porque todas eran altas y lilas. ¿No es cierto? No había una planta alta blanca ni plantas bajas lilas. ¿Sí? Y aparecen. ¿No es cierto? Una nueva combinación de plantas. ¿Ya? Es decir, los horticultores, los floristas de ese tiempo, ¿sabrían aquello? Sí, de repente sabían, ¿no? Sabían que de vez en cuando, pues, las características se entrecruzaban. ¿Ya? Se entrecruzaban. Pero no sabían por qué. ¿No? Mendel, con esto, ahí fue su mérito, ¿no? Sistematizar esto. ¿Ya? Entender por qué se da este proceso. ¿Sí? ¿Y por qué se da? Porque los alelos se pueden separar en la formación de gametos y reunir después en todas sus posibles combinaciones. Este fenómeno, si bien digamos, es necesario describirlo para entender el segundo principio de Mendel, en realidad está haciendo todo lo que hemos visto en el primero, ¿no? Que es la base en realidad de la genética, la separación y la conjunción en todas sus combinaciones de los alelos. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué conclusión sacó Mendel de esto? Y ahí está su segundo principio. El segundo principio de Mendel es muy cortito. Dice, los caracteres se heredan en forma independiente unos de otros. ¿Ya? Ese es el segundo principio de Mendel. Los caracteres, los rasgos heredables, se heredan independientemente unos de otros. Vale decir, alto no tiene que estar toda la vida casado con lila, ¿no? Ni bajo con blanco. Esto demuestra que es posible que aparezca alto, blanco y bajo, lila. Por eso, ¿no? Se están separando los caracteres en su capacidad de heredarse. Ahora bien, si bien es un principio, no es absoluto tampoco. ¿Ya? Vamos a ver que en algunas circunstancias es posible la herencia conjunta de los caracteres. ¿Sí? Y ese es un problema en realidad físico, ya no tanto genético, digamos, no físico. Cuando dos alelos están muy juntos en una cromátide, ¿sí? Al saltar, al recombinarse durante la meiosis, no es posible que se separen, porque físicamente están muy juntitos, entonces saltan los dos juntos. ¿Sí? Entonces diríamos nosotros que esta ley, este principio no se cumple cuando los alelos de un gen, de una característica, ¿sí? Están muy cerca unos de otros, ¿sí? Que hace imposible su separación. Ahora se complica más, ¿no? Cuán cerca están. Si no están muy cerca, de repente alguna vez se pueden separar y alguna vez no. ¿No? Y ahí ya entramos en un tema que se llama la genética cuantitativa.
¿no? O sea, en realidad la genética es cuantitativa, ¿no? Pero bueno, recibe ese nombre, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hay que ver en cuánto de la progenie se han separado y en cuánto la progenie no se han separado, ¿no? Y eso nos da una idea de la cercanía de los alelos, por eso se llama genética cuantitativa. ¿Ya? Bueno, entonces ahora nos quedamos con los dos principios de Mendel, ¿no? Vamos a renombrarlos, vamos a repasarlos. El primero nos decía, una característica está definida por dos factores. Estos factores se separan en la formación de gametos y se reúnen al azar al formarse la nueva progenie. Uno es dominante, otro es recesivo. ¿Ya? ¿Vamos? Ese principio se llama el principio de la segregación, que en nuestro castellano común y corriente como que podría darse una mala interpretación, ¿no? ¿Por qué digo mala? Interpretación, no es que gramaticalmente esté mal, ¿ya? ¿Por qué? Porque segregar nosotros usualmente lo entendemos como aislar, separar, discriminar. Un término muy vigente hoy en día, ¿no? Discriminar, es decir, no quiero que esté ahí, ¿no? Lo estoy segregando. Y en realidad segregar en buen español significa separar, ¿no? Por eso el principio de Mendel se llama el principio de la segregación, o lo podríamos entender nosotros como el principio de la separación. ¿La separación de quién? De los factores, ¿ya? De los alelos, de los genes al formar los gametos, ¿ya? Entonces por eso se llama principio de la segregación. Ahora, el segundo principio se llama, es muy facilito, el principio de la transmisión independiente de los caracteres, ¿eh? Y eso es fácilmente, mucho más fácil de entender, ¿eh? Bueno, hay una pausa. Bueno, les había dicho que nos han recomendado no exceder una hora los videos, ¿no? He tratado de enmarcarme en aquello. Vamos a aprovechar estos minutos que quedan para una hora en este tema de primer y segundo principio para mostrarles esa aplicación que les digo, ¿no? Tengo mi teléfono, este es iPhone, ¿ya? Pero funciona básicamente igual, solo que hay que tener cuidado con lo que les había dicho, ¿no? Respecto a la representación de los alelos, ¿ya? Voy a darle un poco más de brillo para que se vea mejor. Ahí, ya. Bueno. Ahora sí, vean ustedes, la aplicación se llama GenEvol, ¿sí? Aquí está la cámara, ¿no? GenEvol, esta última, ¿ya? Creo que está representado ahí Mendel. La abren, hay varias cositas, pueden ir ustedes hurgando, ¿ya? Y esta es la que nos interesa, simulador de entrecruzamientos, ¿no? Entonces vamos a esa. Fíjense, ahí hay la opción de poder usar, ustedes lo van a hurgar un poco, pueden usar en este caso la arveja, que es lo que estamos usando nosotros, o creo que hay algunas otras cosas, bueno, que obviamente dicen lo mismo, pero yo prefiero usar esta de la arveja porque es la que realmente usó Mendel, ¿no? Entonces hay la opción de, por ejemplo, manejar un solo carácter o dos caracteres, ¿ya? Y hacer los entrecruzamientos. Por ejemplo, acá está representado lo primero que me has dicho, entrecruzamiento de cepas puras, ¿ya? Vale decir, en este caso, el carácter que están tomando es aspecto de la semilla, si es lisa o es rugosa, ¿sí? ¿Ya? Entonces, lisa, dominante, fíjense, tiene el puro además, tiene las dos mayúsculas, ¿sí? Y recesivo, las dos minúsculas. ¿Ya? Entonces, siguiente. Lo siguiente es hacer la separación de los gametos, perdón, de los alelos en los gametos, como les pinté, ¿no es cierto? La pura, lisa, ¿sí? Tiene los dos dominantes y la pura recesiva, los dos alelos recesivos, ¿sí? Meiosis, ¿qué significa? ¿Qué alelos tiene
puede estar en los gametos. Fíjense, los gametos posibles son el A mayúscula y la minúscula A minúscula. ¿Ya? Y la fertilización. ¿Sí? Entonces tengo, como habíamos dicho en el primer principio, pueden ver los apuntes que van haciendo, viendo del libro. Todas son lisas, 100% de lisas. ¿Ya? Claro, acá no está representado el genotipo, ¿no? Acá. Bueno. No está representado el genotipo, solo el fenotipo. Pero nosotros podríamos ver que todas son híbridas, ¿no? A mayúscula, A minúscula, A mayúscula, A minúscula, A mayúscula, A minúscula, A mayúscula, A minúscula. Todas son híbridas. Bueno, a ver. Ahora veremos la segunda parte que hizo Mendel, ¿no? El entrecruzamiento de estos híbridos. Pues vamos a regresar, ¿ya? Y vamos a poner a voluntad nosotros. Esto era A mayúscula, A minúscula y A mayúscula, A minúscula. ¿Ya? Listo. Siguiente. Entonces las células aquí, si bien fenotípicamente son lisas, ahora en este caso ya son híbridas, ¿no? Ya no son puras. ¿Ya? Hacemos la meiosis, o sea, la separación de los alelos. Tenemos un alelo dominante, un recesivo, un dominante, un recesivo. Se hace la fertilización y ahí aparece lo que había dicho Mendel, o lo que había visto Mendel. 75% llevan el carácter dominante y un 25% el recesivo. La relación 3:1. ¿Ya? 3:1. Pero nosotros genotípicamente podemos ver que una es pura, ¿no es cierto? ¿Sí? Dos son híbridas y una obviamente es las dos recesivas, ¿no? Pura pero recesiva. ¿Ya? Fenotípicamente 75 lisas, 25% rugosas. Pero de esas lisas, el 25% es puro y el 50% es híbrido. Bueno, ahora vamos a retroceder y vamos a ver el segundo principio. Fíjense. Ahí está. Aquí está tomando el carácter liso y color, o sea, aspecto y color. Los dominantes son liso, amarillo, y los recesivos son rugoso y verde. ¿Ya? Bueno, entonces, el primer entrecruzamiento. Entonces, olvídense de la B, o piensen que la B es F, ¿no? Ahora, ¿ya? Y hacemos la representación de las células, ¿no? Estas células. ¿Sí? Esas dos. ¿Ya? Los dos dominantes, ¿sí? Los dos recesivos. La meiosis. Fíjense, todos los alelos de una de las plantas son iguales, pero todos los gametos son iguales, de la otra son iguales. ¿Sí? Obviamente todas son híbridas. El 100% de híbridas. Aquí estaban para nosotros, ¿no? ¿Ya? 100% de híbridas. Amarillas y lisas. ¿Sí? Bueno, ahí no hay nada muy sobresaliente, digamos, ¿no? Lo bonito viene en el entrecruzamiento de los híbridos de los dos caracteres. Entonces vamos a ir atrás, custom, aquí, ¿no? Entonces tenemos A, B, y este A, esto. ¿Ya? La representación, estos, ¿no? Híbridos. La separación de los alelos. Ahora sí, dos dominantes, un dominante, un recesivo, un dominante, los dos recesivos. ¿Sí? Tanto en la parte masculina, en la parte femenina. Y ahora está lo que veían, ¿no? Fíjense la famosa relación 9, 3, 3, 1. ¿Ya? 9 son amarillas lisas. ¿Sí? 3 son amarillas rugosas. ¿Sí? Amarillas rugosas. 3 son verdes. No, perdón. Verdes, sí. Verdes lisas y una sola es verde rugosa. Lo mismo que está aquí.
¿Ya? Bueno, este programita, esta aplicación, nos va a servir luego para hacer algunos ejercicios, ¿ya? Por ejemplo, encontrar cuál es el posible genotipo solo viendo los fenotipos. Entonces ahí, en vez de estar haciendo en la pizarra tediosamente, pues vamos a aprovechar esto para hacerlo mucho más fácil. ¿Estamos? Bueno, ahora sí, ahí vamos a quedar.